Buenas tardes a todos y a todas. Si os parece, vamos a ir comenzando la actividad, que ya son las 7:05. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, el agradecer a la Federación de Vecinos, Antonio Machado, el ceder este espacio para poder realizar a cabo esta actividad. A todas las personas que os habéis acercado en un día, pues bueno, complicado, una semana complicada, de mucha lluvia y sobre todo hoy, bueno, que coincidan también varios actos interesantes en la ciudad de Valladolid. Y por supuesto agradecer de parte de la Asamblea de Valladolid contra la Guerra y los presupuestos de guerra a los ponentes y protagonistas de esta tarde, a Raúl Alonso y a Juan Ángel Cantalapiedra. Desde la Asamblea hemos querido organizar esta actividad, hoy que es el día se conmemora la no violencia, el día de la paz, porque vemos con una preocupación creciente la centralidad que está tomando la guerra y el belicismo en general como un método para la resolución de conflictos que entendemos que deberían resolverse por otros cauces, por otros métodos, por la vía civil, ¿no? Y como en el horizonte, un horizonte además cada vez parece menos lejano, se va vislumbrando un escenario de globalización de la guerra. Nos preocupa también, y vemos con preocupación, cómo en el discurso público, en los medios de comunicación, etcétera, pues cada vez aparece una mayor propaganda de guerra, una suerte también de guerra cognitiva, podríamos decir, y cómo se va normalizando la deshumanización, la brutalidad, la barbarie. Bueno, lo que tenemos en Palestina es un buen ejemplo de esto. Vemos también con preocupación cómo en la economía, nosotros lo hemos denominado los presupuestos de guerra, ¿no? Y es uno de los elementos fundamentales por los que se constituyó esta plataforma. Pues bueno, como cada vez una mayor parte de la industria civil va dando paso a una industria militarizada y como pues lo que antes eran fábricas para montar vehículos se convierten en fábricas para hacer drones, para hacer munición de balística, como nuestros polígonos industriales o las universidades cada vez se dirigen más a la investigación y desarrollo favorable a esta industria de la muerte, y también como nuestro propio territorio, y ahora nos referimos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus dirigentes, pues ofrecen la autonomía como un lugar predilecto, ¿no?, para todas estas industrias, ¿no?, diciendo que aquí por supuesto encontrarán una muy buena acogida. Y por supuesto pues vemos con preocupación también cómo el gobierno invierte cada vez más por voluntad propia, pero también por presiones externas, ¿no?, que solicitan que se invierta más y más en lo que se llama la industria de la defensa, y que es una manera pues bueno muy infantil, ¿no?, y muy pueril en el peor sentido del término, si es que este término puede tener connotaciones negativas, de hablar de lo que es el presupuesto de guerra al fin y al cabo, ¿no? Y por supuesto cómo esto conlleva empobrecimiento y destrucción de los servicios públicos. Y respecto al plano más social, pues también observamos con similar preocupación cómo cada vez más países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea reincorporan el servicio militar obligatorio o estimulan la voluntariedad, podríamos decir, para que jóvenes ingresen a los respectivos ejércitos nacionales mediante diferentes mecanismos o bonificaciones, ¿no? Y bueno, pues aquí parece como que ese momento no ha llegado, pero una cosa que, por ejemplo, parece que está en auge son los campamentos militares, ¿no?, para niños y para adolescentes. Y bueno, en ese sentido, cómo se va preparando también a la sociedad para militarizarla de muy diferentes maneras. Y he dicho que vemos con preocupación todas estas cuestiones, pero no solo se trata de observar con preocupación, que eso está muy bien, pero bueno, se puede observar y con una mayor o menor indiferencia. Lo que creemos que se trata es de poner toda nuestra energía, al fin y al cabo, al servicio de la defensa de la paz, del no injerencismo, del antiimperialismo, de la soberanía de los pueblos y, en definitiva, pues de criticar toda esta deriva absolutamente belicista en la que se nos está metiendo. El ejército español, hay que decirlo así, ¿no?, porque yo creo que también es algo en lo que todo el movimiento de insumisión y de objeción de conciencia pues estuvo basado. Tuvo un pasado en los últimos 200 años particularmente
deshonroso, ¿no? En lo que se refiere sobre todo a sus aspectos estrictamente militares. Y podemos decir que fundamentalmente ha protagonizado en estos 2 últimos siglos, pues bueno, toda una serie de pronunciamientos, golpes o intentos de golpe de Estado. Le ha hecho la guerra a su propia población, o a la población que vivía en las colonias, estamos hablando de Filipinas, de Cuba, del RIF, de Marruecos, o le ha dado sustento a diferentes dictaduras, ¿no? Pues las últimas, evidentemente, la de Primo de Rivera Padre y Franco. Y esta concepción negativa que se instaló sobre el ejército, pues bueno, hace también que los años 70 o 80, cuando acaba la dictadura franquista, pues sea la predominante, por lo menos entre una buena parte de la sociedad que se oponía al régimen. Y esta impresión, ya digo, social y bastante generalizada, pues es lo que enlaza también con todo lo que va a ser el movimiento de objeción de conciencia, contra las grandes movilizaciones que hubo contra la incorporación del Estado español a la OTAN en los años 80, las grandes movilizaciones del año 84, etcétera, ¿no? Que están los carteles ahí al fondo en esa mesa, que conoceréis, ¿no? El cartel de Sierra, de aquella movilización tan importante en Valladolid, o, bueno, importantes movilizaciones que hubo también contra diferentes guerras, ¿no? Pues desde Yugoslavia, Irak o Palestina, las que hubo entonces y las que se siguen prolongando hasta el día de hoy. Y en ese sentido, y antes ya de darles paso a los compañeros, sí que queremos también anunciar desde la Asamblea de Valladolid contra la guerra y los presupuestos militares, que estamos tratando de reconstruir y poner en valor lo que ha sido el movimiento antimilitarista contra la guerra en general en Valladolid, especialmente en las últimas décadas, y para ello pues tratamos de recopilar material que explique toda esta historia de los últimos 40, 50 años, y os invitamos pues a que toda la gente que tenga material, imágenes, vídeo, recortes de prensa, pegatinas, carteles, etcétera, fanzines, pues que los colectivice, y desde la propia asamblea pues estamos tratando de elaborar una exposición y llevarla por diferentes sitios de la ciudad de Valladolid para dar a conocer todo lo que fue esta lucha. También, pues bueno, se puede colaborar económicamente con la asamblea para poner en marcha esta exposición, y sí que informaros que hemos creado una web que es valladolidcontralaguerra.org, y a partir de ahí, pues bueno, podéis acceder también al correo o poniéndose en contacto con cualquiera de nosotras o nosotros para darnos el material y cederlo para que lo podamos utilizar en este repositorio. Y ya pues les introduzco a ellos, y yo ya me callo, que ellos por supuesto son los protagonistas. Juan Ángel y Raúl, como he dicho antes, ambos fueron militantes del MOC, el movimiento de objeción de conciencia, en los años 90, como tantos miles y miles de jóvenes a lo largo y ancho de nuestra geografía. Ambos cumplieron penas de prisión por su coherencia en la práctica de la desobediencia civil frente al servicio militar obligatorio, recabando el apoyo y la solidaridad de sus compañeros y compañeras. También yo creo que es importante destacar que en esta lucha hubo mujeres, aunque el servicio militar obligatorio era para los hombres, hay que destacar también el papel de las mujeres en todo el movimiento de apoyo, ¿no? Y bueno, en general la solidaridad de muchos miles de vallisoletanos y vallisoletanas. Y bueno, les agradecemos por supuesto enormemente desde la Asamblea el que se hayan animado a compartir una vez más, porque no es la primera vez que comparten mesa para contar estas experiencias, que esperamos que sea inspiradora, porque en los tiempos que corren pues entendemos que la desobediencia civil y el compromiso y la coherencia, ¿no?, con estos valores van a ser más necesarios que nunca. Y termino simplemente diciendo que no es ya agradecimientos de la propia Asamblea, sino que yo creo que toda la gente que somos más jóvenes que ellos les debemos también un agradecimiento, porque estamos en deuda de no tener que haber pasado por el trago por el que tuvo que pasar toda aquella generación, de exponerse o bien a dedicar un año de su vida a pasar por esta circunstancia, ¿no?, del servicio militar obligatorio, o bien a pasar por la represión, ¿no?, a acabar preso, a acabar sancionado, o tener que vivir lo que ellos vivieron. Entonces, bueno, yo creo que toda la gente que somos más jóvenes que ellos y nos libramos porque se deshizo el servicio militar obligatorio, pues estamos en absoluta deuda con ellos y con toda la gente que protagonizó esta lucha. Y sin más dilación, comienza Juan Ángel, y luego, bueno, abriremos también un turno, por supuesto, de preguntas, valoraciones, etc. Hola, buenas tardes. La verdad es que no sé muy bien cómo empezar. Lo tenía todo bastante ordenado en la cabeza, o eso pienso, ¿no? Pero al llegar aquí y ver sobre todo pues a gente
que hace tiempo que no veo, o que a lo mejor ves pero te encuentras por la calle, así, de cada tiempo. Se oye poco, hablo un poquito, voy a tratar de hablar un poquito más alto. Pues el ver a Pablo, el ver a Carlos, el ver a Vanessa, es decir, gente con la que compartimos horas de trabajo y de lucha, y bueno, volverles a ver, la verdad que me ha emocionado un poco, ¿no? Nos hemos distribuido un poco la charla en distintos aspectos. Por un lado, yo voy a hablar un poco más de el servicio militar, qué significaba el servicio militar, el origen de la conscripción, es decir, cuándo surgió el servicio militar obligatorio, los antecedentes antimilitaristas a lo largo de la historia, las distintas luchas que ha habido, todo muy breve, tampoco, yo no soy historiador, con lo cual no voy a dar aquí ninguna clase de historia, pero bueno, dar alguna reseña, y luego centrarse un poco en qué significó la campaña de insumisión, los conceptos globales, cuál fue la lucha que llevamos a cabo. No vamos a entrar a lo mejor tanto a hablar eso, pues diferencias, porque sería muy complicado, sería para tener una pizarra ir escribiendo la diferencia entre insumisos a la mil y a la prestación, cuándo salió la ley, la reobjeción, es decir, porque sería casi para perdernos, porque puede ser bastante, es bonito, pero para una charla simplemente con ese tema. Y luego me parece pues que Raúl pues va a hablar más de los presupuestos de la situación actual y los gastos militares que hay. Así que bueno, pues empiezo, si queréis, un poco eso. Pues, el reclutamiento forzoso pues, ha sido realmente pues uno de los instrumentos de adoctrinamiento militarista más importantes en la sociedad, ¿no? La conscripción al servicio militar obligatorio surge aproximadamente con la Revolución Francesa, sobre el año 1798. Hay quien lo pone incluso antes, en 1730, 1740, en Prusia. Antes los ejércitos se nutrían de voluntarios, de mercenarios, a los que se reclutaba en determinadas ocasiones. En Francia eso fue en el año 1798 y a partir de entonces se fue extendiendo por los distintos estados europeos. Aquí, en el Estado español, una ordenanza de 1800 lo regula y consolida este impuesto, y la Constitución de Cádiz estableció el servicio militar obligatorio y universal. Decir universal es un poco mentira, puesto que existía el sistema de quintas. El sistema de quintas lo que hacía, elegía un soldado por cada 5 jóvenes, y el sistema permitía sustituir el servicio obligatorio por una redención en metálico. Es decir, que si tú tenías dinero, podías pagar y no ibas, con lo cual obligatorio, universal para los pobres, pero para la gente que tenía dinero no era así, o podías pagar a alguien para que fuese y librarte tú. Desde su implantación, desde la implantación del reclutamiento militar en España ha tenido una importante respuesta social y ha provocado que a lo largo de la historia pues haya habido distintos ciclos de movilización antimilitarista. Para hacer un poco de historia, pues por ejemplo, con época en el 1868, con el Sexenio Democrático, se estuvo a punto de acabar con el sistema de quintas, y gracias a mucha presión de organizaciones y de ayuntamientos. Hubo botines en distintas ciudades, en Barcelona, en Jerez, revueltas contra los quintos en el siglo XIX y en el siglo XX, coincidiendo habitualmente con las guerras en las colonias. Quizá la más importante de estas sublevaciones fue la que se conoce como la Semana Trágica de Barcelona, que fue en el año 1909, y se produjo principalmente por la negativa de parte del contingente que se destinaba, que tenía que ir a Marruecos a embarcarse. Recordad que llevó a la muerte a Ferrer y Guardia, que no tenía nada que ver con estos hechos. En el año 1931, cuando los parlamentarios catalanes redactaban el Estatuto de Autonomía, manifestaban en su prólogo el sentimiento antibelicista del pueblo catalán y recordaban que el pueblo de Cataluña desearía que su juventud fuese liberada de la esclavitud del servicio militar. Año 31. Las primeras noticias del movimiento antimilitarista en el Estado español en tiempos de la República son del año 1932, que aparece la llamada Orden del Olivo. Está integrada en la IRG. La IRG es la Internacional de Resistentes a la Guerra, que se funda en el año 1921
tras los ecos pacifistas de la Primera Guerra Mundial. Y aquí eso, pues integra en ella la Orden del Olivo. Los antimilitaristas españoles, la verdad es que sí que tenían puestas esperanzas en la Constitución republicana y en las reformas, ¿no? Particularmente alentador era el artículo número 6, que era: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Nunca más ha aparecido en el orden constitucional español. En el año 1935, 3 jóvenes anarquistas catalanes se niegan a cumplir el servicio militar y decidieron presentarse a las autoridades. Son encarcelados y a los 4 días se les suelta, alegando estado de demencia. Al ser liberados, expusieron en público los motivos de su desobediencia y su ejemplo fue seguido por cerca de 100 jóvenes más dispuestos a rechazar todo servicio militar. Es entonces, en el año 1935, cuando se forma la Liga Española de Refractarios a la Guerra. Llega la guerra civil y tras la guerra la vida del movimiento antimilitarista se extingue completamente en el exilio. Durante la dictadura, ¿qué es lo que hay? Pues el reclutamiento en el franquismo, la disidencia en el reclutamiento en el franquismo pues es abordada de una manera individual y mediante deserciones o negativas a incorporarse a esas filas. Hay que destacar que principalmente son testigos de Jehová los que se niegan a cumplir el servicio militar y encadenan penas se les llama filas, se niegan, ingresan 6 meses en prisión, salen, vuelven a ser llamados, vuelven a ser encarcelados y así, pues hasta que pasan a la reserva cuando cumplen 38 años o reciben un indulto. En total fueron cerca de 300 objetores desde el año 1958 al 76, la mayor, todos testigos de Jehová. Pasaron más de 3.200 años en prisión y algunos de ellos llegaron a 15 años por su negativa a cumplir el servicio militar. Destacar también que en el año 1937, en plena guerra civil, fue fusilado un testigo de Jehová que se declaró objetor de conciencia en el bando franquista. La objeción de conciencia no arranca con un contenido político hasta los años 70. Y es con el primer objetor que se declara, que es Pepe Beunza. Estuvo preso hasta el año 1974. Comentar que pasó una temporada en el psiquiátrico y alguien que no quería hacer la mili no debía estar bien de la cabeza, tenía que estar loco, y también pasó tiempo en un batallón disciplinario en el Sáhara. Voy a leer, es un artículo, las declaraciones que hizo en el juicio, es muy breve, es decir, no... A ver, ¿dónde está? Es aquí. Y era: soy católico, pero me parece equivocado alegar este motivo cuando en mi país los obispos tienen graduaciones y honores militares y presiden los desfiles. Creo mejor plantearlo por motivos éticos. Soy no violento y considero que la historia tiene suficiente experiencia de las consecuencias desastrosas de la violencia como para que nos sintamos obligados a experimentar otras vías de cambio social. Soy inocente y repito que no son ustedes los que me juzgan, sino yo el que se presenta voluntariamente para denunciar esta injusticia. La única defensa que tenemos es luchar por el desarme. A la larga, los ejércitos son mecanismos de poder concentrado que se transforman en mecanismos contra el pueblo si no nos movilizamos a tiempo. Mi oposición es radical contra los ejércitos. Es la declaración que hizo en el juzgado, en el Consejo de Guerra que tuvo. Como digo, pues pasó varios años en la cárcel. Eran años en los que todavía no se hablaba de insumisión, sino que el colectivo de objetores lo que pretendía era tener que se regulara la objeción de conciencia y tener una prestación social sustitutoria o un servicio civil. Llega el año 77, llega la amnistía, salen amnistiados todos los presos, todos los objetores de conciencia que hay, que entonces eran 220. Eso soluciona el problema que hay en ese momento, pero no el de los siguientes reemplazos. Y ahora, del año 77 al año 91 o 98, voy a hacer brevísimo en un minuto, porque es toda esta etapa en la que digo que puede ser completamente el perdernos, el que habría que ir escribiendo por etapas. En el año 77, ministro de Defensa, en general, Gutiérrez Mellado, para quitarse el problema, lo que hace es manda una orden interna al resto, a las capitanías generales, a los gobernadores militares, no sé exactamente quién eran, para
una ley de incorporación aplazada para todos aquellos personas jóvenes que se declaren objetores de conciencia. Como no es una ley, no está publicada ni en el BOE, ni está escrita, ni no sale en ningún medio oficial, pues bueno, esa está acatada por algunos y otros siguen encarcelando objetores. Imagino que todo está programado, vamos, todo está coordinado para que no sea completamente libre el declararse objetor de conciencia, sino que haya una represión selectiva. Pero a otros simplemente te presentabas en la caja de reclutas y decías que eras objetor y tenías una incorporación aplazada. Lo único que te podías llevar a lo mejor era una hostia del capitán que estuviese ese día en la caja de reclutas. Esto ha pasado, es decir, no es ninguna exageración, que se iban con la hostia y claro, evidentemente no ibas a ir a la policía a poner una denuncia porque a lo mejor te llevabas otra hostia. Entonces, esa era así. La ley de objeción de conciencia sale en el año 1984, es decir, 7 años después de esta ley de incorporación aplazada. Entonces hay acumulados unos 22.000 objetores. La ley de objeción de conciencia, el MOC, el Momento de Objeción de Conciencia, no la aceptamos, bueno, pues una de diversos motivos. No respecta si te quieres declarar objetor por motivos políticos, no reconoce la objeción por sobrevenida, es decir, pues en tiempos de guerra, una vez que estás cumpliendo el servicio militar, y por una prestación que es mucho más larga, bueno, se eleva a cuestión de constitucionalidad, de inconstitucionalidad por el defensor del pueblo. A los 3 años sale que rechaza todas las alegaciones y entonces, pues bueno, pues en el año 88 sale ya el reglamento de la prestación social sustitutoria y en el año 79 se puede decir que es cuando comienza la campaña de insumisión propiamente dicha. Según el fallo del Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia es un derecho constitucional, pero no fundamental. Dice que es la excepción al cumplimiento de un deber. Y así llegamos al año 89, en el que el 20 de febrero de 1989 se presentan ante las autoridades militares 57 objetores insumisos, uno de ellos en Valladolid, y de los cuales fueron 10 detenidos. Comienza así la campaña de insumisión a la mili y a la prestación social sustitutoria. La mayor parte de vosotros, la gente que tenéis una edad, no tengo que explicar qué suponiera la mili y qué era la mili. Como veo que hay gente que es un poco más joven, aunque a lo mejor algunos pues sí que viene bien. El servicio militar, conocido simplemente como la mili, bueno, el tiempo en que los jóvenes debían prestar servicio en el ejército. Muchas personas nos cuestionábamos su obligatoriedad, ¿no? Cada año se contemplaba cómo la libertad de miles de jóvenes pues era secuestrada y era desperdiciada al ser obligados a servir en el ejército y participar pues en su lógica de guerra y de represión. Suponía la pérdida de libertades y derechos más elementales, todo tipo de acción política y sindical, cualquier tipo de libertad de expresión, en ocasión el propio derecho a la vida. El índice de suicidios en el cumplimiento del servicio militar era mucho más elevado que en la vida civil. En el periodo del año 83 al 89 fueron 12.000 las personas heridas cumpliendo el servicio militar. Cuando digo heridas, pues simplemente o realizando maniobras o en accidentes de tráfico, en accidentes en los cuarteles, con una opacidad completa. Fallecieron 179 personas suicidándose. Las tentativas fueron de más de 300, muchas autolesiones, es decir, que el estar en el ejército, entonces pues decir que bueno, que era la institución en la que bueno, pues la democracia no había penetrado en absoluto. Considerábamos que era una ofensa, vamos, y que nuestra sociedad no podía ser libre si acepta que le quiten a un sector de la juventud durante un periodo de tiempo. El Ministerio de Defensa afirmaba que no existía un sentimiento generalizado contra el servicio militar obligatorio, sino capas contrarias al sacrificio y solidaridad, en clara alusión a los insumisos. En un artículo de la revista Reconquista, del año 1980, me gusta normalmente leer porque dice mucho de qué es lo que opinaban los militares de los objetores. Se titula El desfile repetente, es muy breve. Y decía, sigue el desfile, no se nota el cansancio, los gritos y los aplausos del pueblo hacen andar entre algodones. Las tribunas están cada vez más repletas. Está en ellas toda España. Bueno, toda no, faltan unos pocos. Son los que se obstinan en no comprender.
los que en base a un amor pacifista organizan jornadas pacifistas que rezuman odio y paradójicos deseos de destrucción. Son los que por diversos motivos quieren que otros les saquen las castañas del fuego mientras ellos dicen que van a plantar rosas. La verdad es que no se les echa de menos, pero se lamenta que no tengan deseos de respetar, de cooperar y de comprender. En cualquier caso, también son españoles y aun a su pesar habrá que defenderlos si el momento llega. Es decir, esto digo eso, el artículo sobre el desfile de las Fuerzas Armadas en el año 1980 que apareció en la revista Reconquista. La verdad es que, como he dicho antes, el ejército era la institución en la que la democracia brillaba por su ausencia. Había 1000 motivos para no ir a la mili y la verdad que no se me ocurre ninguno para aceptar el uniforme. Se podía rechazar la mili por distintos motivos, desde pérdida de tiempo, inutilidad, la alta tasa, como comentó, de mortalidad, rechazo a los valores que fomentaba, la percepción que la gente tenía del servicio militar, la parte de la población era que era inútil, que era innecesario, que era inconveniente, indeseable o cuanto menos que era una auténtica pérdida de tiempo. La lucha contra el servicio militar desarrollada por el antimilitarismo tuvo como principal, no único, pero como principal promotora el movimiento de objeción de conciencia. Antes, cuando comentaba que también había mujeres, el movimiento primero se llamaba Movimiento de Objetores de Conciencia, posteriormente se llamó Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia, para finalmente llevar el nombre de Movimiento de Objeción de Conciencia. Otros grupos estaban constituidos a partir de la coordinación de grupos locales. Otros colectivos que asumieron la insumisión como formas de lucha pues fueron los colectivos de Milicaca, más cercanos a grupos como el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria, el Caquitza en Euskadi, el Campi, que era el colectivo antimilitarista pro insumisión, grupos de autónomos, aunque cada uno, bueno, pues con expresiones prácticas a menudo distintas, insumisión total, es decir, había gente que no se presentaba ni siquiera a los juicios y estaba en orden de búsqueda de captura, uso o no de la violencia, la utilización de los mecanismos represivos como armas políticas o la búsqueda de soluciones jurídicas individuales para los insumisos, es decir, pues cada uno con sus particularidades. La verdad es que la insumisión fue un movimiento asambleario y completamente descentralizado, sin estar capitalizado por ningún partido, ninguna formación política. Existen asambleas locales y luego una coordinación estatal. El control social con el que contó fue bastante amplio. En el ámbito político, pues con el apoyo del PNV, de Euskadiko Ezkerra, Euskal Alkartasuna, Herri Batasuna en Euskadi, luego en Galicia del bloque nacionalista galego y Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña y Izquierda Unida en el Estado. No formamos parte de ningún sindicato de objetores, por lo que pretendíamos no era librarnos de la mili, ¿no? Sino que nuestro planteamiento era antimilitarista. Cuestionábamos la propia existencia de los ejércitos y denunciábamos el militarismo. El método de lucha que da forma a nuestra campaña es la desobediencia civil, que utiliza como único arma pues, el no acatamiento de una o varias leyes para hacer inaplicable esa ley que se considera injusta. ¿No? La desobediencia civil pues, se basa en el reconocimiento del hecho de que la obediencia a la ley también implica la responsabilidad del ciudadano y que quien se somete a una ley injusta, en cierta manera, hace parte de responsabilidad por esa injusticia. El fin del servicio militar no era un fin en sí mismo para nosotros, sino era un método de lucha antimilitarista como podía ser la objeción fiscal. Nuestra lucha era colectiva. Ninguna campaña de desobediencia civil se ha basado nunca en actitudes individuales. Lo que buscaba era un beneficio social y los intereses particulares, evidentemente, que son legítimos, no solucionan nada. No éramos, como he dicho, un sindicato de objetores. Y los objetivos que teníamos eran políticos. Sí, lo que pretendíamos eran transformaciones sociales radicales, intentar ver que el militarismo no es la única realidad posible y que un país civilizado debe prescindir de una institución que se encarga de preparar la guerra, intentar superar aquellos valores que lo hacen posible la existencia de los ejércitos. Tratamos de desmitificar los valores del ejército y cuestionar su necesidad. Entendíamos la insumisión como una estrategia de lucha no violenta para entrar en confrontación con el Estado. El MOC no se declaraba no violento, sino que la estrategia de acción era la no violencia. Es decir, pero como tal en sus estatutos no aparecía, no era no violento. La verdad que teníamos
En el MOC formamos gente pues desde cristianos de bases, desde anarquistas, desde comunistas, trabajamos y la verdad que trabajamos bastante bien a pesar de que cada uno veníamos de un padre y de una madre, vamos. En la línea de la tradición de las luchas no violentas por los derechos civiles, los insumisos, lejos de evitar la acción de los tribunales, lo que hacíamos era, los provocábamos abiertamente, mostrando estar tan determinados como a no hacer la mili y a no escondernos. Lo que hacíamos era mostrar que estábamos dispuestos a ir a la cárcel por defender nuestros derechos y nuestras ideas. Lo que hacíamos era presentaciones públicas ante las autoridades estatales de todos los insumisos, sobre todo pues aquellos que estaban en orden de búsqueda y captura. Comentar, cuando hablabas también del papel de las mujeres, por cada insumiso había 4 inculpados. Eso era pues para ampliar un poco el colchón social, 4 inculpados. Es decir, si yo cometo un delito, si Raúl me dice cometa este delito y yo lo cometo, también él tiene una pena. Entonces esas personas se autoinculpaban de habernos invitado a no realizar el servicio militar. Ahí podía ser desde familiares, luego personas con cierta relevancia también, pues o políticos o gente famosa o cantantes, eso, y había un amplio grupo de mujeres para extender la lucha y eso, y vamos, no hacerlas partícipes, es decir, sino que era un ámbito en el que podían implicarse muchos más. Y en el momento de objeción de conciencia, si bien al principio a lo mejor fue netamente masculino, con el paso de los tiempos sí que hubo participación de muchas mujeres. En los juicios se apuesta por una defensa política, unitaria y no personificada, es decir, no tratábamos de librarnos. Al final lo que se pedía era libre absolución, se prescindía de solicitar reducción de condena, no recurríamos la sentencia, no pedíamos indulto. Yo, por ejemplo, a mí me condenaron y me solicitaron indulto, el propio juez que me condenó y el Ayuntamiento de Valladolid llegó denegado cuando ya había cumplido la sentencia, pero vamos, yo en ningún momento pedí el indulto. Rechazábamos al tribunal y al juicio en su totalidad, vamos, eso, no recurríamos a la sentencia, como digo. Puede que la desobediencia civil pues sea ilegal, es imposible legislarla, la verdad. Nuestra conducta jurídicamente yo creo que era ilícita, pero eso no quiere decir que fuese criminal y además moralmente sí que era justificable. Como digo, la desobediencia civil jurídicamente es injustificable, pero al mismo tiempo constituye un mecanismo para la apertura del diálogo, ¿no? En el que yo creo que, bueno, que se apertura el debate y la participación en el mismo de las minorías, lo que yo creo que lo hace irrenunciable en la democracia. La trascendencia social que tuvo la insumisión y el antimilitarismo en el Estado español creo que va mucho más allá de la lucha contra el servicio militar y la no colaboración individual. El aumento de objetores, la verdad que llegó a ser un problema de Estado. Los gobiernos, la táctica que aplicaron fue, por un lado, la manipulación, ocultando las cifras reales de insumisión, y por otro, una represión de baja intensidad, con encarcelamientos selectivos, aislamientos en prisión, dispersión carcelaria. La verdad que cuando en el 89 comenzamos a presentarnos ante los gobiernos militares, expresando de una manera pública, directa y no violenta nuestra desobediencia, la mayoría de la sociedad pensaba que la abolición de la mili era una quimera, que era imposible, que era una locura, una utopía, vamos, que no se iba a conseguir. El camino fue difícil, fue duro, fue tortuoso, con multas, con golpes de la policía, con cárcel, pero la abolición del servicio militar era una cuestión elemental de derechos humanos, de libertades democráticas. Fue una conquista social histórica. Creo que la sociedad entera se vio beneficiada. Evidentemente, del discurso oficial se va a menosvalorar, se va a menospreciar, se va a ignorar la contribución de la insumisión. Se dirá que el servicio militar fue gracias al gobierno del Partido Popular de Aznar, pero la verdad es que tiene un problema de reclutamiento. Y entonces, bueno, creo que es importante que estemos aquí, que las nuevas generaciones sepan que hubo una campaña sola de insumisión y que gracias a miles de jóvenes que se negaron en su día a realizar el servicio militar, por eso se acabó con él.
Yo he hablado muchas veces de no violencia, es algo que choca muchas veces, ¿no?, con la gente, ¿no? Dices, joder, decir que, por ejemplo, no sé si llevo mucho tiempo ya y a lo mejor me estoy extendiendo, voy a tratar ya de ser muy rápido. La objeción de conciencia, la insumisión, en principio no fue aceptada por todos los grupos políticos, es decir, una izquierda extraparlamentaria en principio la veía como, no sé si denominarla pequeño burguesa, pero bueno, que era favorable a ir al servicio militar para aprender el manejo de las armas para cuando llegara la posible revolución o el levantamiento del pueblo en armas, ¿eh? Es decir, una izquierda que en principio rechazaba la insumisión. Como he dicho, poco a poco luego fueron cambiando y apoyando esta. Cuando hablo de no violencia es algo que choca, cuando yo creo que la mayor parte de las acciones que hacemos como colectivo son no violentas. Es decir, luego, claro, bueno, evidentemente, cuando depende a quién preguntes, pues tirar 4 vallas en la vuelta ciclista o saltar, pues eso parece que es la mayor violencia del mundo. Pero es decir, la mayor parte de las acciones que realizamos en sociedad como protesta son no violentas. Pero bueno, yo personalmente y el movimiento antimilitarista, yo comprendo a los pueblos que recurren a la violencia ante situaciones de opresión, pero creo que también puede haber otros caminos. No sé si es posible el fin de los ejércitos, la verdad, no lo sé. Pero sí que sé que es mi deber y que es nuestro deber, pues como personas civilizadas que somos, trabajar por ellos. Y que es necesario quizá un debate en la sociedad sobre el modelo de defensa que queremos. No solamente si es servicio militar obligatorio, si es servicio militar profesional o profesional, sino sobre qué tipo de defensa queremos, sobre la conveniencia o no de la participación en las misiones humanitarias, si queremos un ejército ofensivo, un ejército defensivo, qué peligro nos amenaza, qué tipo de defensa queremos o en qué medida esta defensa debe de ser militar. Por desgracia, asistimos en un momento crucial de rearme, de posibilidad de regreso del servicio militar y, desgraciadamente, aunque creo que el movimiento antimilitarista sí que ha sabido transmitir las señas de identidad y que han sido acogidas por otros grupos, ahora el movimiento antimilitarista está en horas bajas, reducido, disperso y bastante descoordinado. Bueno, es lo que hay en estos momentos. Yo, por mi parte, no voy a hablar más, creo que me he extendido un poco. Decir, yo normalmente ahora hace ya tiempo que no doy charlas, no me gusta mucho, nunca voy a decir a una que no. Yo fui el primer insumiso al que juzgaron y que condenaron. Ser el primero en una carrera o en una posición que tienes más nota, pues a lo mejor tiene un mérito. Ser el primero que te condenan por algo no tiene ninguna definición. Yo estoy aquí y ahora mismo que veo, pues eso, que veo a Pablo, que veo a Martín, que veo a Vanessa, que veo a Carlos, es decir, podrían estar perfectamente aquí contando lo mismo, lo habrían contado mucho mejor, con mucha claridad de idea, con mucha mejor oratoria. Y simplemente por el hecho eso de que me condenaron y eso, pues muchas veces se recurre a mí para cumplir, para esto. Raúl cumplió pues 2 años de cárcel, estuvo más tiempo en prisión que yo, normalmente está en ese otro lado. Él tuvo quizá menos repercusión en la prensa, menos mediática. Yo tuve un momento de fama, entre comillas, no deseada, de repercusión mediática que no tenía ningún interés en ella, y cada cierto tiempo pues me vuelven a llamar, y Raúl, por ejemplo, no salió tanto en la prensa. Ya sabéis que las noticias, pues cuando pasa un poco el momento, pues ya sé eso. Entonces Raúl estuvo más tiempo en la cárcel, él estuvo en prisión militar, yo estuve en una prisión civil, completamente distintas, ni mejor ni peor. Para unas cosas mejor la militar, para otras es la civil. Pero eso, normalmente por eso estoy hoy contento de que él esté aquí, y sobre todo eso, que nuestro trabajo fue colectivo y que cualquiera de los compañeros y de las compañeras que están ahí podían estar aquí también contando lo mismo, que yo tan solo fue eso, pues en ese momento que fui el primero que condenaron y que cumplió en prisión, pero cualquiera podría estar aquí hablando de lo mismo. Ya me callo y que siga Raúl.
Pues nada, yo lo tomo desde donde lo deja Juan Ángel para tratar de responder un poco a esta pregunta que da origen a la charla. ¿Puede volver el servicio militar obligatorio? Pues la respuesta fácil es, por poder, puede. Y de hecho ha podido. Entre los años 90 y los 2000, el servicio militar empezó a desaparecer en la mayor parte de países de Europa, donde era obligatorio. Ahí tenemos el listado que he conseguido de todos esos desde el 92 hasta el 2011. Sin embargo, 10 años después la situación empezó a cambiar y muchos países lo han recuperado. Aparte de un puñado de ellos en el que se ha mantenido por diversas razones, nunca lo abandonaron. Pero por poder volver, ha vuelto a algunos países. Esto nos deja en esta situación. El mapa de la izquierda, lo azul es donde no hay servicio militar obligatorio, lo verde donde sí, lo rojo donde además de haberlo no se reconoce la objeción de conciencia. Como vemos, está muy clara la situación actual. Básicamente la frontera con Rusia, Grecia por su eterno conflicto con Turquía y un puñado de países centroeuropeos con sus propias características, que son Suiza, Austria y Croacia. Sin embargo, esta situación es engañosa. Muchos de los países que están en azul sí tienen un servicio más o menos voluntario, pero por ejemplo con una obligatoriedad de presentarse. Es decir, al cumplir los 18 tú rellenas un cuestionario donde se reflejan diversas actitudes y aptitudes tuyas y el Estado ahí tiene a quien decide llamar para ver si le convence de participar de un servicio más o menos voluntario. Países como Francia tienen un servicio civil obligatorio en el que si quieres, es la situación al contrario de la que teníamos antes, si quieres puedes ir a hacer un servicio militar. Entonces la mayor parte del país sí opta por el servicio civil, una pequeña parte por el servicio obligatorio. Países de los que lo tienen como obligatorio no es a la antigua usanza, sino que ahí es más fácil optar por el servicio civil. Luego hay un sistema de quintas, no requieren tanta tropa como se requería antiguamente, que era que fuéramos todos. Entonces, y además se da algún tipo de beneficio económico o social a los que lo hacen. Es decir, la situación ya no es tan de estricto cumplimiento, pero ahí se mantiene como una posibilidad legal de que en el momento que haga falta vamos a volver a la situación de antes, en el momento en que no sea más necesaria más tropa. Y mientras tanto, pues damos algunos incentivos que hagan que sea menos traumático y nos evite un levantamiento como el que tuvimos nosotros. Alemania, yo creo que es la piedra de toque de la situación actual, que a partir de este año lo va a hacer obligatorio otra vez. Empezando este año por ese cuestionario que obligatoriamente todo el que cumpla 18 años, hombres y mujeres, por cierto, que esto no lo he mencionado, la mayor parte de ellos lo hace de los dos sexos. A los 18 años ya en Alemania este año tienes que rellenar el cuestionario y vas a tener que hacer un servicio o civil o militar obligatorio a partir del año que viene. Ha habido una relativamente abundante movilización contra esto durante el año pasado y lo hemos visto muy poquito en la prensa española. De hecho, yo buscando información la encontraba referente a dos momentos puntuales nada más, porque hubo unas movilizaciones unos días concretos y ya está. No encontraba más. Imagino que en prensa alemana podría haber encontrado más, pero no domino ese idioma, así que muy poca difusión de lo que está pasando. Lo que está a la derecha es un gráfico de la aceptación de un servicio militar obligatorio hipotético en diversos países de la Unión Europea. La letra es un poco pequeña, arriba Francia con un alto grado de aceptación, abajo España, Reino Unido y Hungría con un muy bajo grado de aceptación. No voy a entrar en la veracidad de este gráfico porque lo que me interesa de él es lo que pone abajo, la fuente, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Bajo ese rimbombante nombre no se esconde ninguna institución de la Unión Europea, sino un think tank, un lobby privado que quiere incidir en un aumento de los gastos militares y una posibilidad de vuelta del reclutamiento obligatorio a los diversos países de Europa. Está formado por diversas cabezas pensantes de cierto renombre, tanto de derecha como de centro izquierda. De hecho, la que más conocemos nosotros es el infame Javier Solana, miembro del Partido Socialista, con altos cargos en su día y que llegó a ser secretario general de la OTAN en los años 90. Gráficos y estudios como estos se van viendo cada vez más y cada vez la Unión Europea se está intentando difundir la idea. O sea, no es tan grave el problema de que está habiendo una vuelta clara al reclutamiento como que sí que está habiendo una intención clara
de que eso no sea algo tan inconcebible ni tan traumático como nos creemos que es, o como realmente sería a día de hoy. Se está intentando revertir la situación. Y lo que sí tenemos es una realidad muy concreta, que es el gasto militar. Yo voy a ser breve y no os voy a ahogar con datos, solamente unos poquitos sacados de los últimos estudios disponibles. El grupo antimilitarista Tortuga y Juan Carlos Royce suelen editar un muy buen estudio todos los años de la situación del gasto militar en España. Ahí arriba tenemos el que se hizo en el 2025, 33.000 millones en el Ministerio de Defensa, 32.000 en otros. Algo de lo que siempre hemos dicho y nos hemos quejado y hemos denunciado referente a gasto militar es que el gobierno siempre presenta, el gobierno que sea, del signo que sea, siempre presenta el gasto en defensa, el Ministerio de Defensa. Sin embargo, cuando nos podemos estudiar los presupuestos, empezamos a sacar mucho gasto que podemos etiquetar muy claramente de militar y que está oculto en otras partidas de otros ministerios. Tanto que llega a ser equivalente al Ministerio de Defensa y conseguimos doblar esa cifra que ellos nos quieren dar. O sea, hay ministerios hasta como el de Agricultura, que tienen un montón de gasto oculto. Imagino que por los terrenos que tenga el ejército o no sé qué. Créditos de industria, Guardia Civil que va a Interior. Interior acomete otros muchos gastos por ahí de escolta y protección de cuarteles. ¿Cuál otro había muy destacable? Las misiones en el extranjero para asuntos exteriores. O sea, multitud de gastos se ocultan. Si tomamos en conjunto todo ese gasto, 66.000 millones de euros, es el 4% del Producto Interior Bruto. Es una barbaridad, pero la barbaridad realmente se nos refleja en el gasto de abajo. Desde el año 97 hasta el año 2025, el gráfico de gastos militares con estos estudios que ha hecho Juan Carlos Royce. Como vemos, estuvo más o menos sostenido, pero creciente, hasta el año 2020, en que pegamos un subidón tremendo que en 5 años triplica el gasto. Tenemos una realidad muy evidente. Sin un conflicto abierto militar, sin una necesidad para España de reforzar nada, hemos triplicado el gasto militar sin ninguna vergüenza. Tan poca vergüenza como esto. Ay, espera, que se me ha ido. No es falta. No mucho problema. Ahora, sí, Pedro Sánchez ha contestado hoy a la última advertencia que lanzaba desde Davos. es que me había olvidado de comprobar el volumen. Lo tengo a tope. Nada más, lo que tenéis. Donald Trump contra nuestro país por no aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. Dice el presidente que estaría encantado de explicarle su política de defensa. ¿Cuándo tenía yo algún problema? Al contrario, siempre diré encantados. España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno. Para que se hagan una idea los españoles y españolas con sus impuestos, estamos destinando al presupuesto en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año. Pues creo que si lo habéis oído. Resumen, que no hay ningún problema, respondiendo a Trump cuando se quejaba de que no hemos acometido el gasto del 5% en defensa. ¿Cuál es el problema si ya lo hemos triplicado el gasto y estamos en un 4%? Hay que decir que el 2% era una barrera intocable hace 5 años. Y ahora presumimos de haber llegado al 4%. La expectativa para el 2026 es que llegue al 4,5%. En fin, ahí tenemos una realidad muy clara. Y es que no me imagino ni siquiera a Aznar presumiendo de triplicar el gasto militar. O sea, la situación mental, social ha dado de tal manera la vuelta en estos años que ahora un presidente del gobierno se puede permitir presumir de triplicar gasto militar sin que aparentemente eso le suponga ningún cuestionamiento ni electoral siquiera. Este es el punto en el que estamos. A partir de ahí yo no me enrollo más. Ya con lo que Juan Ángel ha hablado de experiencias pasadas y con la situación en la que estamos, yo lo que lanzo ahora es otra pregunta, que es ¿y ahora qué? A partir de aquí, ¿cuál es nuestro deber como, en nuestro caso concreto, además como antimilitaristas y militantes de toda la vida,
y a todos en general como sociedad, a partir de ahora, ¿qué? Porque el futuro no es nada halagüeño si en solo 5 años hemos llegado a esta situación. No hablo, ni siquiera no entro en contexto internacional y el belicismo latente y constante de las noticias y de los dirigentes tratando de convencernos de que la guerra es de verdad y está ahí a las puertas. Pues nada, ahora si os parece, lo que vamos a hacer es abrir una ronda de intervenciones y os animamos encarecidamente a participar, porque creo que la gente, bueno, se ha comentado desde la mesa que hay muchas personas que protagonizasteis este movimiento y creo que sería bueno socializar, ¿no?, los conocimientos y las experiencias. Pablo fui el octavo insumiso, bueno, que me conoce, de aquí de la ciudad de Valladolid. Yo tuve la suerte, a diferencia de él, de tener una condena de 1 año y estuve 2 años en libertad condicional. Eso no quiere decir que en aquellos años también me quedé separado y también me movilicé contra ello. Porque sabía yo de antemano que hacer el servicio militar era un servicio, como decía Fermín, un servicio de sangre que en algún momento nos iban a pagar. Y es lo que estamos viendo ahora, en estos momentos, en estos días. Hace poco leí yo unas noticias que de hace un tiempo, porque lo he leído hace poco, de un intercambio de muertos en el frente ruso-ucraniano. Por 1000 muertos que entregaban los rusos a los ucranianos, solo los ucranianos entregaban 30. Quiere decir que aquello es una escabechina, una matanza lo que está pasando allí. Lo que pasa es que aquí no nos cuentan nada. Y nuestros gobiernos que dicen que nos representan, están empeñados en llevarnos en una guerra con Rusia. Una guerra que no empezó en el año 2022 con la invasión. Empezó en el 2014 en una guerra civil. Una guerra civil que fue también en parte provocada por nuestros gobernantes. Y esta gente es la que está diciendo ahora que nuestros hijos, las menores, el día de mañana pueden ir, contribuir otra vez con su sangre a un frente, porque se han empeñado en que tienen que agotar a Rusia. Y a Rusia no la están agotando. Y ese es el problema, que esto es una cosa muy seria. Y en aquellos años, me acuerdo yo que nos movilizamos cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Y el primer acto que hicimos aquí en Valladolid, porque os comento yo que Valladolid fue uno de los puntos más activos de toda España, mejor dicho, de Europa. Porque en Europa no hubo movimiento insumisos. Allí les fueron haciendo el servicio militar ya profesional, ya fue desapareciendo, pero no se movieron. Incluso los ecologistas estos alemanes, los verdes, que eran pacifistas, antinucleares, todo aquello, luego ellos no movieron un dedo contra el servicio militar. Es más, cuando llegaron al poder, los mayores belicistas que ha habido en este país han sido los verdes. Fueron partidarios del bombardeo de Serbia. Son los primeros rusófobos que hay en este continente y quieren continuar la guerra en nombre de un supuesto cambio climático. Que yo no voy a decir que no haya o no exista, pero es que justamente están utilizando unas excusas, unas emergencias para meternos miedo y luego no sé lo que pasa. Yo lo digo. Sobre la guerra de Ucrania que dices, Sí. Dentro del batiburrillo que puede ser obtener información fidedigna, se está hablando de 2 millones de deserciones. 2 millones de deserciones del frente ucraniano. De cientos de miles de jóvenes que viven en absoluta clandestinidad para que no les pillen. Vienen aquí les acogen, pero los ucranianos cuando vienen aquí se les devuelve al frente. Eso es. Ese es el problema. Y allí en Ucrania encima les secuestran. Hay imágenes que no vemos en la televisión porque no lo vais a ver nunca, pero lo podemos ver por internet, de cómo a los chavales les cogen y les secuestran los mismos reclutadores para llevárseles al frente y les golpean. Aquí se ha Y mientras traído- no haya, y cuando acaben de haber ucranianos, llevarán a nuestros hijos, a los chavales de aquí. El problema, y aquí se ha traído a tropas recién reclutadas ucranianas a entrenarse en cuarteles españoles y se llegó en alguno en Cádiz, creo que fue, a poner un muro de concertinas en torno al cuartel para evitar que desertaran, porque se les fueron unos cuantos y entonces son auténticos presos.
sea, esa es la situación. Hablamos de Ucrania, una supuesta guerra nacional contra el enemigo extranjero invasor. Y no quieren luchar. En fin, está claro que la insumisión es un arma muy poderosa para acabar con las guerras, pero hace falta presionar desde muchos lugares a la vez, porque si no, los dirigentes no van a estar dispuestos a aceptarlo. ¿Más palabras? Yo quería que contases un poco más qué supuso a nivel personal el paso por la cárcel, luego a la salida. Esto un poco, si había estigma social, ¿no? Porque bueno, que sí que había un movimiento fuerte, pero bueno, ¿qué podía suponer un poco luego cuando salisteis de prisión, un poco en la sociedad, a nivel laboral, etcétera? Vale, pues en principio hay mucha diferencia, imagino, entre los primeros años a los últimos. Yo participé más de los últimos, voy a hacer un poco de los más primeros, y la mentalidad social fue cambiando a la vez que el movimiento de insumisión se convertía en algo mucho más aceptado y más inevitable. Para mí personalmente no hubo ningún problema a la salida, ni a la entrada siquiera. De hecho, yo me encontré muy acogido. Las voces que podías encontrar contrarias, al menos evidentes y a la cara, eran mínimas, muy reducidas. Llegamos a convertir la cuestión de la desobediencia en algo absolutamente aceptable. Entonces, cuando yo acabé no hubo tanto problema. También, a la vez que la aceptación social era muy diferente, la represión también pasó por muchas fases muy distintas. Hubo un momento en que la condena se trató de evitar que fuera de prisión, puesto que era muy sangrante para el Estado el sostener eso, y pasaron a las penas de inhabilitación, es decir, de condena civil, condena social, no poder acceder a trabajos públicos, no poder participar en procesos electorales. Entonces, alguno que otro tal vez lo sufrió un poquito más por allí. Creo recordar que sí que hubo algún funcionario que perdió el trabajo. Entonces, ahí sí que hubo un poquillo, algunos a los que personalmente les pudo afectar más. Entonces, la gente que sabía que esa iba a ser la consecuencia y tiró para adelante igualmente con ello. En mi caso no hubo tampoco ningún problema. Sí que, por ejemplo, dato curioso, pues estando en la cárcel sí que recibí alguna carta. Cuando digo alguna carta, 3, 4 cartas, pues bueno, alegrándose de la situación que estaba padeciendo, vamos, y con algún insulto, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé si... Pero bueno, es algo anecdótico, pero si no, la mayor parte de la gente tiene ningún problema. En la sociedad había un rechazo al servicio militar y la gente, aunque a lo mejor... pues había posturas como la insumisión que a lo mejor no llegaban o no estaban completamente a favor, pero tampoco había un rechazo. Siempre ha habido capas de la sociedad y sectores que estarían en contra, pero la verdad que ningún problema en ese sentido, no, sin problema. Respecto a lo que dice Raúl, por ejemplo, es que el nivel de represión fue, primero, había, bueno, insumisos a la prestación y al servicio militar. Tenían distintas penas. Y primero, los insumisos al servicio militar los juzgaba la jurisdicción militar y a la prestación eran los jueces civiles. En el año 91, en diciembre del 91, lo que hubo fue una reforma del servicio militar y los militares lo que querían era quitarse el problema de encima, porque claro, no querían que hubiese movida, que no querían hacer consejos. Nosotros tratar, dijeron los políticos, este asunto. Entonces, pasaron todos los juicios a la jurisdicción civil y se igualaron las penas. Cuando se igualan, estoy diciendo que unos serán de 1 año y otros 2 años, 4 meses, 1 día. Se puede igualar por arriba o por abajo. No hace falta que diga cómo se igualaron, ¿no? Es decir, no se pusieron los de 2, 4, 1, no pasó a 1 año, sino que las de 1 pasaron a 2 años, 4 meses y 1 día. Y luego con la reforma del Código Penal, que eso creo que fue en el año 95, fue cuando quisieron hacer la represión también no más civilina, porque se mantenía en cárcel, pero más dura en cuanto a eso, pues una muerte civil. Se hablaba incluso de no poder sacarse el carnet de conducir, es decir, unas cosas, bueno, estos globos sondas que van lanzando. A lo mejor a quien está trabajando en un sector como la hostelería o quien ha hecho una FP le da igual, pero es decir, a alguien que ha hecho magisterio, una inhabilitación por 10 años pues le puede fastidiar el plan de vida. Había gente que estaba dispuesta a ir a la cárcel, pero a lo mejor de repente que no poder presentarse para un trabajo, pues eso podía hacer mucho más daño. Y sí que hubo algún caso de
de esos que hubo. Y el caso, por ejemplo, de Raúl, hablando de represión, fue cuando quisimos devolver de nuevo la pelota al tejado de los militares y se dijo, pues ahora lo que vamos a hacer es desertar en los cuarteles, es decir, no vamos a declararnos ni insumisos ni nada, sino que vamos al servicio militar y a los pocos días decimos, oiga, que yo aquí ya no quiero estar, ¿no? Que me declaro insumiso. Y fue ya pues el caso, por ejemplo, de Raúl. Pero a la pregunta, yo no tuve ningún problema así luego a nivel social. Evidentemente, gente que a lo mejor no estaba de acuerdo, pero no te lo decía, pues mira, vamos. Excepto esas 3 o 4 cartas que recibí. Sí. También teníamos otra cuestión, que es que puede ser un sufrimiento a nivel psicológico y personal y familiar, pero de eso procurábamos cuidarnos bastante. Es decir, y hay un aprendizaje ahí que a lo mejor hay que empezar a extender por lo que pueda venir. La mayoría de insumisos teníamos alrededor siempre un grupo de apoyo, personas más o menos cercanas que conocían bien la situación y estaban dispuestos a apoyarnos con todas las consecuencias, que aparte de ser un soporte legal, económico, social, participar de las movilizaciones, hacer lo que hiciera falta, también eran un soporte psicológico muy fuerte. En mi caso recuerdo hasta de incluso haber hecho talleres de prisión. Antes de ingresar yo a la prisión estaba claro que el final era ese, que íbamos entrenados. Los insumidos que habían pasado previamente por la prisión formaban a los siguientes sobre lo que se iban a encontrar, para que ya fueras ahí pues, eliminando el factor de miedo, sorpresa con el que pudieras ir. Y la represión formaba parte del movimiento, estaba integrada, estaba aceptada, y desde ahí trabajábamos para evitar sus efectos. Y te podías incluso preparar, había preparaciones incluso para una posible huelga de hambre, cómo afrontar, es decir, que entrabas, hombre, hasta que no entras en la cárcel y te encuentras de bruces, la verdad que mucha preparación, pues tampoco luego, no que nos iba, pero es decir, que luego te encuentras con la realidad, pero es verdad que sí que entrábamos en cierta manera preparados, incluso en mi caso con los presos civiles, incluso ellos alucinaban de que alguien estuviese preso por no hacer servicio militar y que te pudieras casi presentar voluntariamente como quien dice a cumplir la pena. Ellos que estaban huyendo de la justicia toda la vida, que muchos estaban exentos del servicio militar pues por problemas de drogas y otros que se habían hecho de voluntarios en la Legión, porque es que era así, pues incluso alucinaban un poco con nuestra situación. En el caso de Raúl con la cárcel militar sería diferente. ¿Qué opináis sobre el tema de los lobbies que conviven en la Comunidad Económica Europea? Sobre todo los lobbies que son los que están rearmando. ¿Hay alguna solución para que esas personas que no son políticos, sino que tienen despachos al lado de los políticos para hacer negocio, eso se pudiera cortar? Pues es un poco lo que te decía antes del think tank que emite encuestas y la Unión Europea las difunde. Evidentemente ellos tienen sus lugares y sus estrategias contra las que yo creo que no podemos hacer nada salvo contrarrestarlas. Es decir, si hay un lobby político en las altas instituciones, lo que tiene que haber es un lobby social aquí abajo. Debemos conseguir difundir nuestras ideas, conseguir atraer a gente a la causa, conseguir que estas charlas se llenen de gente que no éramos la que participábamos en aquel momento, que muchas gracias a todos por haber venido, pero veo que el porcentaje de los que estuvimos allí es demasiado alto. Entonces hace falta renovar las ideas, renovar a gente que no participó de aquello y que empiece a entender que este es su problema. Que si el gasto militar se triplica, se reduce el social necesariamente. Y que no hay un enemigo a las puertas que justifique eso. Y sin embargo, sí hay problemas sociales a las puertas que justificarían el triplicar otros gastos. Debemos conseguir nuestros propios lobbies de abajo, porque al fin y al cabo todavía supuestamente somos democracias y se supone que votamos y hemos puesto nosotros a gente ahí arriba que escuchan a quien quieren y no a quien deben. Entonces hace falta una presión social, una presión desde abajo que les haga coger un cierto miedo a estas cosas, que Sánchez no pueda decir alegremente no pasa nada, si he triplicado el gasto.
No, te lo comentaba. Y eso ponerlo como que es un triunfo frente a Trump. Estás haciéndole caso básicamente, aunque digas lo contrario. Es que en el Parlamento Europeo, además, lógicamente hay un apartado donde están los lobbies, que están junto a los grupos políticos, y que es pasar por una puerta y negociar. Exactamente, un sitio donde nosotros no tenemos acceso. Por eso nuestro sitio está aquí. Hay que conseguir que estas ideas se difundan hasta el punto de que esas que difunden los lobbies sean algo injustificable, inaceptable y totalmente marciano. Sí, antes se ha hablado de que estaba un poco en decadencia el movimiento antimilitarista. Entonces yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes, ¿no? Así genérica. ¿Puede haber, o sea, es compatible un movimiento antimilitarista que no sea un movimiento contra la OTAN y el imperialismo? Explico. Alguien decía que la ecología que no criticaba el capitalismo es jardinería, ¿no? Le hace un poco ese silogismo. Lo digo porque en el Parlamento, el Congreso de los Diputados, todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Podemos, todos aplaudieron a un nazi cocainómano llamado Zelensky. Nazi. No olvidemos que el régimen de Kiev es un régimen ultraderechista, no es propaganda rusa. No, se puede comprobar, el batallón Azov está integrado, que es un batallón neonazi, está integrado en el ejército ucraniano, ¿no? Y esta supuesta izquierda, compatible con la OTAN, tenemos una izquierda compatible, esto es así, porque ha renunciado a la lucha contra la OTAN. La lucha contra la OTAN era el ADN de la izquierda, igual que el antimilitarismo, y se ha renunciado a eso. En la equidistancia, yo recuerdo que ha mencionado el compañero lo de la guerra de Irak. Todos contra Estados Unidos, contra el imperialismo, contra la guerra. Nadie entraba y hablaba que si Hussein era bueno o malo, o rollos de eso. Porque se entendía que la soberanía de los países había que defenderla frente al imperialismo. Entonces, bueno, yo pregunto si esa puede haber sido una causa, ¿no?, de todo este detonante o esta decadencia que ha habido en el movimiento antimilitarista. Gracias. Pues yo no sé si puede ser la cosa. Yo creo que no vamos la decadencia un poco del movimiento antimilitarista, aunque el movimiento era eso, antimilitarista y no antimili, pero con el final del servicio militar, la verdad, y bueno, con años de trabajando las mismas personas, sí que llegó un momento en el que a lo mejor, bueno, pues se desinfló un poco y ahora mismo pues hay colectivos en muy poquitos sitios, ¿no? Una izquierda, vamos, no se puede ser antimilitarista y estar a favor de la OTAN. Eso vamos, yo sí lo tengo muy claro. Personalmente. No sé. Sí, no, son cosas completamente diferentes. Se puede estar más o menos a favor de la OTAN por muchos motivos. Evidentemente, siendo antimilitarista, por ninguno. Lo que pasa es que hay una parte de la izquierda que no es necesariamente antimilitarista. Puede ser menos militarista, más partidaria de soluciones más diplomáticas, pero no antimilitarista estrictamente, porque no va a renunciar a la existencia de ejércitos de un nivel más o menos grande o más o menos coordinado. Y esa es una opción de izquierdas que siempre ha habido, que a lo mejor ahora es más abundante de la que lo había antes, eso es cierto. Justo cuando la ley, el movimiento internacional que se construyó durante el siglo XX, de convenciones internacionales, ejércitos coordinados y tal, justo cuando se está derrumbando, ahora hay una parte de la izquierda que parece querer abrazarlo. Bueno, para mí claramente es una visión absolutamente equivocada. Asumo mi utopismo absoluto. El antimilitarismo es absolutamente utópico. El referente de no tener ejércitos está muy lejos de convertirse en realidad. A lo mejor hasta puedo admitir que no es ni conveniente repentinamente, aunque bueno, si fuera repentinamente para todos, estaba el problema solucionado. Pero como eso no va a pasar, asumo esa crítica lógica y razonable. Pero si no se pone el camino hacia allá, no hay camino. O sea, y ahora estamos en exactamente el contrario. Exactamente en el reforzar el militarismo y la guerra como forma de solución de conflictos. Entonces vamos en la dirección absolutamente contraria. Ahora yo creo que es el momento precisamente de que la izquierda se vuelva más antimilitarista que nunca. Pero ahí hay una parte que estaría dispuesta a aceptar una solución más o menos negociada de una OTAN más o menos desligada del imperialismo yanqui, pero vamos, de error absoluto. Hombre, sí que hay una parte de la izquierda que está contra la OTAN. De hecho, la asamblea que hemos
de Valladolid contra la guerra, que hemos organizado este acto y otros que vamos a organizar, estamos gente de partidos políticos, unos parlamentarios, otros no, y estamos diciendo no a la OTAN y organizaremos un acto en contrario a la OTAN. Yo lo que sí que creo es que en los años 80 o 90 había una situación, sí que había un acogimiento más favorable al movimiento antimilitarista, por diversas cuestiones. Venía de una dictadura, el ejército estaba identificado con la dictadura, estaba la crisis habíamos pasado varias décadas de Guerra Fría, el movimiento antinuclear, había diferentes cuestiones, ¿no? Y aquí en España en concreto el rechazo al servicio militar obligatorio era bastante amplio. No era un rechazo del 80 o el 90%, ¿no? Yo no sé si llegaría siquiera a la mitad de la población, pero había mucho rechazo. Sin embargo, ahora estamos en otra época donde lo que está primando es el pensamiento contrario, el pensamiento militarista. Se nos está vendiendo que es necesario, se nos está vendiendo un enemigo exterior y que es necesario fabricar armas para defendernos de ese enemigo exterior. Pero es que además se llega a otros sitios, se hacen ferias militares y se lleva a los colegios a las ferias militares. Se hacen ferias de empleo y ahí tiene un puesto el ejército para contar a la gente que esté buscando empleo lo bonito que es irse al ejército. Estamos en un pensamiento plenamente militarista y tiene una finalidad, tiene muchas finalidades, pero una es fundamental, es el tema económico. Los fabricantes de armas que son los mismos que se aprovechan de otras circunstancias, pero fabricando armas hay mucha gente que se enriquece. Lo que pasa es que el peligro es que si se fabrican armas, al final se utilizan las armas. Ese es el riesgo fundamental que tenemos. Hay que utilizarlas porque siguen fabricando armas y te quieren seguir vendiendo más, vamos. Desde la Primera Guerra Mundial está muy clara la presión del lobby armamentístico y todo esto detrás del 5% viene mucho por ahí. Sin embargo, la guerra de Ucrania está dando la vuelta un poco a ese concepto. O sea, vale, quieres gastarte un pastón en tanques, bombarderos y tal, y están acabando por usar drones con palos de escoba y cañas de pescar. O sea, aquello se está volviendo totalmente loco a los estrategas. Así que está claro que es un problema exclusivamente industrial. Hay una industria que quiere ahí tener su beneficio infinito y nos va a meter esa presión hasta arriba. El antimilitarismo parece que está un poquito de capa caída, pero no olvidemos que el ejército español profesional tiene previsto una tropa de unos 130.000 efectivos y jamás ha llegado a esa cifra. No pasa de los 103, 104.000, o 114.000 ahora mismo tiene un déficit del ejército. El contingente de los militares lo regula la ley de la carrera militar y dice que el óptimo es tener entre 130.000 y 140.000. Nunca han llegado. El momento que más ha tenido, pues no sé, ahora tiene un déficit de 20.000 soldados, más o menos. El 50% de los oficiales tienen más de 50 años, es decir, que están en un periodo próximos a la jubilación y tienen un problema de reclutamiento. Antes, hace años, por cada plaza que se ofertaba, se presentaban 15 o 20 personas optaban a ese puesto. Ahora mismo, el año pasado no sé si se ofertaron 4.000 plazas, o no llegó menos, y tan solo por cada plaza eran 2 o 3 personas. Y tiene un problema de reclutamiento, que no lo cubren. Entonces, el ejército sigue teniendo mala imagen, a pesar de todas las campañas. Y bueno, pues ahí tienes la UME, que fue el invento en su día de Zapatero y del ministro de Defensa, de Bono, criticado incluso por los propios militares para lavar la imagen al ejército. Entonces sí que están teniendo un problema para reclutar. Y bueno, por ejemplo, aquí el servicio militar puede volver. La ministra de Defensa, Margarita Robles, decía hace un año que imposible. De momento, ningún partido político lo ha propuesto. Es decir, en estas próximas elecciones no se va a llevar como propuesta. Luego todo esto puede cambiar. A lo mejor llega a la derecha, los votantes de Vox en un 69% están a favor de que se recupere el servicio militar. El Partido Popular está algo menos, pero ahí está. Pero de momento yo creo que
aunque el movimiento antimilitarista ahora es mucho más débil que hace años, pero sigue pesando esa lucha, y los gobiernos socialistas saben esa respuesta que hubo contra el servicio militar, ¿no? Que a lo mejor en su día fue por, bueno, pues por las connotaciones franquistas que tenía el ejército, pues puede ser, ¿no? Pero se lo están pensando, ¿eh? Yo creo, vamos, que tienen miedo en ese sentido. Yo creo que es más bien un tema económico, porque cualquiera que haga la carrera militar, si no es militar de carrera, a los 45 años te tienes que ir. Y con una tasa de paro muy importante después, claro, que no se... el tema está de que está creando paro. Tú a los 45 años ya, si no vas a hacer ejército superior, que vayas a hacer la carrera, lógicamente vas a ir fuera. Y un tío con 45 años, hombre, normalmente salen con trabajo, porque normalmente de escoltas, de guardias civiles, o sea, suelen tener muchas pero del Estado que le reservan. claro, pero ¿qué pasa? Que a una persona con 45 años que tiene un hijo pequeñito, o que se ha metido, yo ahí eso se lo culpo al gobierno, quiero decir, si tiene déficit. Quiero decir, déficit por el sistema dinero, para que nos entendamos. Sí, no lo han vendido bien, pero Sí, los propios militares dicen que se está invirtiendo mucho en armas, en sistema de defensa, pero no en las personas que tienen que manejarlas. Un militar normal está cobrando 1.100 euros. Vale. Disculpad, hay aquí una palabra, no sé si alguien más quiere intervenir. Vale, ahora a las 8:30 tenemos convocada aquí una concentración que, bueno, va a ser salir con la pancarta, tenemos un manifiesto también preparado, no sé si estará lloviendo en este momento, pero bueno, sí que os animamos a que os quedéis hasta el final, que será un ratito más. Entonces, nada, en 8 minutos así tenemos que terminar. Yo una única cuestión, no quiero abusar tampoco de estar aquí en la mesa, que estoy para dar palabra, pero bueno, con esto que se ha comentado de un poco la decadencia, entre comillas, del movimiento antimilitarista, a ver, yo creo que hay una cosa que es perfectamente constatable, aunque no demostrable, pero es como nadie del PP hubiera podido salir a decir he triplicado el presupuesto militar en esta legislatura, o en los 7 años que llevo gobernando. Y eso, pues pesa porque efectivamente, pues el que gobierne, digamos, un gobierno de progreso, así llamado como cada uno lo queramos llamar, y que esté imponiendo de tapadillo en otras partidas un 4% del Producto Interior Bruto, según cálculos, a defensa, eso a la derecha nunca se lo hubiéramos consentido. Quiero decir, el movimiento social, el movimiento vecinal, los sindicatos, etcétera, o sea, se hubiera puesto el grito en el cielo. Y esa es una cuestión que yo creo es fácilmente, ya digo, constatable y defendible. Nada, era simplemente decir que en el hipotético caso de que se les ocurriera poner el servicio militar obligatorio, estamos en una... Ahora hay igualdad, entonces tendrían que incorporar a las mujeres. Y creo que ahí se les abre un melón con el que no cuentan, porque, no sé, se me ocurre la insumisión de quedarte embarazada con 17 años. Quiero decir, a ver qué pasa, te van a mandar con, no sé, quiero decir, que se les abre un melón. Claro. Se les abre un melón muy bestia, no sé, a ver qué respuesta nos dais, pero yo creo que se abre ahí otra cosa. Ahora mismo en Europa quien incorpora a las mujeres son los países nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca. Principalmente, vamos. Luego, el servicio militar ahora, en los sitios que hay servicio militar, la verdad que no es un servicio militar masivo. Normalmente hay algunos países que sí, por ejemplo, sí que es en Austria, en Suiza, en Estonia, en Finlandia y en Grecia, son todos servicio militar obligatorio, vamos, todos así, la mayoría. Sí. Pero luego hay otros, vamos, algunos que en Suecia, por ejemplo, que sí que lo han vuelto a recuperar, pero tan solo es el 8% a lo mejor del censo de los jóvenes que ese año entran. Es decir, cubren las necesidades básicas, e incluso algunas, lo decía Raúl, que tú a los 17 años, 18, tienes que rellenar un test de salud física, te hacen un test de salud física, mental y de preparaciones. Entonces a lo mejor están cogiendo que tiene conocimientos de informática o cubriendo una serie de necesidades. En algunos pues cogen también con militar, pero casi es un servicio militar
pues es obligatorio, pero también jugando un poco con la disponibilidad de los efectivos que me interesan y ya está, no necesito tanta carne de cañón como antes. Y en ese test te están diciendo, bueno, ¿qué opinas del ejército? Es decir, que quien tiene cierta predisposición a lo mejor a participar en las fuerzas armadas. Pero ya te digo que ahora mismo quien está incorporando es fundamentalmente los países nórdicos. Y el problema también que quien haría ese servicio militar obligatorio sería toda la gente de derechas, porque cree en ello encima, o sea que es como que... Mira, sobre la gente de izquierdas, no lo sé. Eso, por ejemplo, antes las formaciones de izquierdas decían que el servicio militar profesional no estaban en contra, que era mejor que fuese la gente del pueblo, ¿no? Porque a lo mejor ante un hipotético golpe de Estado, pues claro, si fuese profesional se podría nutrir de personas con una cierta ideología. Eso se desmontó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, con un servicio militar obligatorio, y los soldados estarían llorando lo que sea, pero salieron los que tuvieron que salir. Es decir, que no es así en ese sentido. En teoría, vamos, sí que se podría nutrir de un sector de la población a lo mejor más conservador. De hecho, por ejemplo, los votantes de Vox están mucho más a favor de que se recupere el servicio militar que eso. El 27% de los jóvenes en España está a favor de que se recupere el servicio militar. Es decir, en cuanto a población general es el 54, me parece, no llega al 54, creo que está por ahí el 48, así, no menos, 36. En Francia, por ejemplo, el 54% de la población quiere que se recupere, está a favor. En Alemania el 61%, y los países que menos eran Hungría y España, el 32 y el 36. Por partidos, los partidos de derecha están mucho más a favor de que se recupere que el Partido Socialista, que tan solo el 25% de sus votantes quiere que se coja. Y en cuanto a jóvenes, pues resulta curioso, vamos, luego esto... de quién hace la encuesta, pero en Francia el 48% de los jóvenes sí que quiere, el 54% de la población en general y el 48% de los jóvenes quieren. En cambio en Alemania y en Italia tan solo un 18%, en Hungría un 19% y en España un 27%. No sé si ese 27% corresponde al 1 de cada 4 jóvenes que cree que la dictadura fue un periodo mejor que lo que es actualmente. Pues a lo mejor, vamos, Vamos, sí que estoy de acuerdo en que seguramente la mujer, si vuelve en algún tipo de servicio obligatorio, no se quedaba fuera esta vez. Le apañarían algo, les costaría, iba a tener problemáticas logísticas serias, pero sí, no renunciarían a ello. En Francia ahora mismo el servicio nacional obligatorio que hay, que es de gente muy joven, es de hombres y de mujeres. Vale, nos queda una última pregunta y ya cerraremos. Bueno, es un comentario y una pregunta rápida. Un comentario sobre todo sobre el tema de la financiación militar. Voy a nombrar el Instituto de Estudios por la Paz de Centre de l'As. Ese instituto habla que 2/3 del presupuesto militar no solo sale de los presupuestos, sino que luego van a la banca privada a pedir créditos para movilizar todo ese dinero. O sea, no solo se están utilizando presupuestos públicos de nuestros gobiernos para ampliar los presupuestos militares, sino que además están utilizando nuestro dinero, el que tenemos en nuestras cuentas, en nuestros planes de pensiones, en todo eso, para militarizar más la sociedad. Ahí me parece que es una cuña donde podemos también tener un mensaje político, ¿no? Ir al banco y preguntar qué están haciendo con nuestro dinero. Incluso podemos apostar por las finanzas éticas, el COP57, FIARE o actividades así. Y luego me gustaría, bueno, me queda con el dato que hablabais, que por cada insumiso había 4 o 5 personas que como que eran partícipes, ¿no?, del delito que era la insumisión. ¿Sabéis si alguna de esas personas también recibió algún castigo, tanto penal como social, de no poder presentarse? No recibieron ningún castigo. Sí que hubo algún caso en el que les llamaron a declarar, pero si no hubo una represión para todos los insumisos que había, que no te puedo decir la cifra, porque llegó un momento, las cifras realmente la conoce el Ministerio de
de defensa o de interior, pero es imposible porque llegó un momento en que la insumisión como que se normalizó. Es decir, al principio iban todos o al movimiento de objeción de conciencia o al colectivo al Milicaca o a las juventudes libertarias, a los distintos colectivos, y sí que estaban coordinados, pero llegó un momento en que se normalizó tanto que de repente te enterabas que alguien en su pueblo que no había ido a la mili y ya está, es decir, se hizo en cierta manera normal, ¿no? Entonces, bueno, se normalizó mucho la insumisión y la represión, eso, no fue a todo el mundo, con lo cual si no podían meter en la cárcel a todos los insumisos, evidentemente no iban a meter a las personas que estaban incitándoles y autoinculpándose. Entonces, a poner que si había eso, 25.000 insumisos, había detrás otras 4, eran 100.000 personas, pero sí que hubo algún caso, encima personas que digo, había gente, vamos, cuando digo normal, todas las personas normales, pero que gente de cierto, a lo mejor renombre, ¿no? Que bueno, pues que se... Entonces, bueno, pues a lo mejor al coordinador de un partido político, a la cantante o al actor, a lo que sea, pues llamarle a declarar es más complicado, pero sí que hubo algún caso que fueron a declarar, pero vamos, sin más consecuencia. Yo quisiera decir que fui partícipe del movimiento por la insumisión y éramos miles. Y los que empezaron insumisos en el País Vasco se llenaron las cárceles de insumisos. El movimiento donde tuvo más fuerza quizá fue en Navarra, sí que hubo un número muy importante. Hubo una época de la insumisión, además, en el que, bueno, en el verano del 93, el que era entonces ministro de Justicia y de Interior, el superministro el Alberto Belló, que decretó, porque querían hacer que la represión fuese más civilina, que el insumiso en el momento que ingresara en prisión se le concediese el tercer grado. El tercer grado es que tan solo vas a dormir y el resto estás trabajando, vamos, el fin de semana estás en tu casa, pero tienes que ir a dormir de lunes a viernes. Y ahí lo que hicimos fue unos cuantos, el decir que íbamos a, el plante, lo que se llamó el plante era romper el tercer grado. Aquí yo le rompí el tercer grado, conseguí el segundo grado, el tercer grado en agosto del 93, me parece, y en diciembre pues anunciamos, todos coordinados, que dejábamos de ir a dormir a la prisión y que quebrantábamos, ¿no? Aquí nos encerramos en el local de la asociación de vecinos y bueno, pues creo que fue el 13 de diciembre, si no recuerdo mal, y el 17 de diciembre pues fueron a mí a detenerme, ¿no? En Pamplona rompieron el tercer grado, pues en Pamplona había 100 personas presas, es decir, había una represión brutal y un movimiento muy, muy grande, que fueron luego los que sufrieron la dispersión carcelaria, es decir, les fueron llevando por distintas cárceles del Estado. En cuanto que éramos miles, el movimiento de insumisión, la verdad que bueno, que tenía un apoyo, fue creciendo, éramos muchos, pero no éramos ningún movimiento de masas como tal, tampoco, es decir, en las asambleas, eran unas asambleas, a lo mejor en momentos puntuales sí que podía haber 60, 70, 80 personas, pero luego nos encontramos los martes y los jueves ahí en la Casa de la Juventud, veo alguna cara pues alrededor, y nos reuníamos 8 o 10 personas, es decir, que tampoco éramos, sí que trascendíamoslo mucho y teníamos apoyo social, pero tampoco éramos un movimiento de masas como tal. En eso ya no hubiese gustado, la verdad es que había manifestaciones en las que, bueno, cuando ingresaba una persona, pues que se juntaban 1.000 personas o 2.000 personas y con una repercusión social. Aquí he traído, por ejemplo, pues aquí está todo con recortes de periódico, llenamos páginas y páginas de los medios de comunicación, es decir, estábamos ahí todo el día, pero bueno, no éramos ningún movimiento de masas, desgraciadamente, yo creo, ¿no? No, a ese nivel no llegamos, los que éramos bastantes, en todas partes y a lo largo de 10 años, entonces claro, dimos seguramente más apariencia de fuerza de la que realmente teníamos, pero en números brutos éramos un movimiento bastante importante dado lo que estábamos haciendo. O sea, un movimiento así de desobediencia no se ha dado nunca por ninguna causa. Yo creo que ha sido el movimiento de desobediencia civil más importante en el Estado español, sin duda. Y muy posiblemente poco puede haber. En el resto de Europa se fijaron en el movimiento antimilitarista, en el movimiento de insumisión. Las leyes de objeción de conciencia en muchos países europeos, Suecia tenía una ley de objeción de conciencia del 1903, me parece, es decir, países nórdicos, pues a principios del siglo tenían eso. Entonces,
tenían muy normalizado el servicio, la prestación social sustitutoria, ¿no? Nadie se planteaba en su momento el rechazarla. Llegamos nosotros y dijimos, aquí en el Estado español, si el servicio militar no tiene ningún sentido, ¿por qué tiene que haber algo que lo sustituya? Tampoco tiene sentido. ¿Y por qué por el hecho de tener 18 años, de ser joven, vamos, de ser varón, por qué tengo que dar un año de mi vida en una institución que he hecho que tenía unas connotaciones, que fue la última institución en la que penetró la democracia? Ahora no sé cómo será, yo creo que será todavía de las más conservadoras, pero imagino que el ejército no será igual que hace años, ¿no? Y entonces dijimos, nada, ni servicio militar ni prestación social sustitutoria. Y sí que se fijaron los movimientos y se exportó un poco, pero claro, no llegó a ese caso. Cuando digo que el ejército era una institución completamente, antidemocrática, hace 15 días o un mes, ha salido un reportaje en TV3 sobre casos de vejaciones, de humillaciones, de torturas en el servicio militar en los años 80 y 90. Parece ser que el 3 de febrero va a salir el segundo caso. No ha habido respuesta por parte del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de eso. Y a raíz de eso ha habido 100 denuncias, una especie de Me Too en el ejército, de gente que ha hecho el servicio militar. Es que ir al servicio militar, hay quien a lo mejor pregunta, y bueno, pues tuvo un servicio militar relativamente pues en un destino bueno y lo pasó relativamente bien. Antes el servicio militar cumplía una función, era a lo mejor el salir de tu pueblo, de tu ciudad en los años 40, 50, que no viajaba la gente tanto, y luego el tener la primera experiencia sexual en un prostíbulo. Es que es así. Afortunadamente en los años posteriores la gente viajaba más y para echar un polvo pues no tenía que ir al servicio militar. Pero para mucha gente supuso, pues era un verdadero trauma, el ir al servicio militar. Dices tú de Billy. Yeah. Bueno, antes de que salgamos, dos cosas. La charla la hemos grabado, lo digo porque seguramente conozcáis a gente que le hubiera encantado venir, entonces se colgará, ¿verdad?, en la página web y se puede ver desde ahí. Bueno, aquí hay un material impresionante que no pedimos que lo veáis ahora porque vamos a salir a la concentración. Como digo, va a ser breve porque está medio lloviendo, que tenemos un manifiesto. Luego volver, vamos, que os diga aquí sí. Se deja y eso son. Y luego volveros a invitar a que si hay gente que tiene material como este y lo quiere poner en común, pues para hacer la exposición esta en la que estamos trabajando será muy útil, porque todo esto tiene que quedar recogido más allá de las charlas, ¿no? Allá al fondo hay carteles también Bueno, gracias. Muchas gracias.